La EPOC es una obstrucción crónica poco reversible, es decir, no es completamente irreversible. Lo más probable es que se asocie un patrón enfisematoso con un patrón bronquítico crónico, que puede predominar cualquiera de las dos, y la causa más frecuente, como ya sabemos, es el tabaco. El paciente enfisematoso es un paciente en el que predomina la astenia y la disnea, mientras que en el paciente bronquítico crónico va a predominar lo que son episodios de insuficiencia respiratoria, alteraciones gasométricas, cianosis, etc. Bueno, ¿qué entendemos por reagudización o descompensación de la EPOC? Es un cambio agudo en la situación basal, más allá de la variabilidad diaria que tiene el paciente, y esto cursa con la combinación de estos tres conceptos que son los criterios de Antonisen. El primero es el aumento de la disnea, el segundo es el aumento de la expectoración, el tercero es que la expectoración sea purulenta. Bueno, ¿cómo diagnosticamos entonces una reagudización? El diagnóstico de una insuficiencia respiratoria crónica agudizada es gasométrico, entonces nos encontraremos con un descenso de la presión arterial del oxígeno por encima de 10-15 milímetros de mercurio y un aumento de la presión arterial del CO2 y un descenso del pH por debajo de 7.3. Bueno, las exacerbaciones graves son uno de los criterios del índice de Bode, que son de los índices de gravedad de la EPOC, ¿no? Bueno, ¿cuál es la causa más frecuente de las descompensaciones? Las infecciones bacterianas, especialmente las neumonías por neumococos, Haemophilus influenzae, catarralis principalmente. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento así en general? La amoxicilina clavulánico, así en los pacientes con EPOC. Por este motivo está indicada también la vacunación antineumocócica. ¿Y cómo manejamos las descompensaciones en urgencias? Bueno, vamos a administrar lo que es antibióticos. Primero tenemos al primer grupo, que son pacientes que tienen EPOC leve, son jóvenes que tienen menos de 65 años, no tienen comorbilidades importantes, entonces en ellos tenemos que pensar en la etiología, que es un neumococo, una influenzae, una catarlisis, y el tratamiento es la amoxicilina clavulánico, y aunque también va a haber otras alternativas, ¿no? Como vemos ahí. El grupo 2A, que tiene un EPOC moderado grave, no tienen riesgo de infección por pseudomonas o bien tienen un EPOC leve pero son mayores de 65 años o tienen alguna comorbilidad en ellos. Además de los patógenos anteriormente mencionados, también tenemos que pensar en un Escherichia coli. En medicamentos también es el clavulánico, pero también hay otras alternativas. Y el grupo 2B, que son pacientes con EPOC moderado grave, que sí tienen riesgo de pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, han tenido varias hospitalizaciones en los últimos años. En estos pacientes, además de los patógenos anteriores, hay que pensar en Pseudomonas aeruginosa, y por ese motivo los fármacos de elección también son el ciprofloxacino y levofloxacino. Bueno, también otro tratamiento que debemos hacer es el drenaje postural para eliminar las secreciones, y muy importante la combinación de los broncodilatadores, anticolinérgicos y beta-2 adrenérgicos, además de amofilina o corticoides, y también es importante la oxigenoterapia al 24-28%, pero este requiere una vigilancia clínica y gasométrica. El objetivo es conseguir normalizar la presión arterial de oxígeno, pero sin que el CO2 se eleve demasiado, porque si tenemos un CO2 que se está elevando demasiado y un paciente que se está deteriorando su nivel de conciencia, entonces tenemos que recurrir a la ventilación mecánica. Tenemos la ventilación mecánica no invasiva, que sería la ideal de inicio si se puede, que se utiliza para pacientes que tengan hipoventilación y una acidosis respiratoria aguda, es decir, que su CO2 esté por encima de 45 y su pH esté debajo de 7.35, pero que tenga un nivel de conciencia aceptable, y tenemos que tener cuidado porque si su nivel de conciencia no es aceptable, no nos vale tener una ventilación mecánica no invasiva y tendremos que recurrir a la invasiva, que se utiliza cuando fracasa la no invasiva. Después de una hora más o menos, cuando aparece la presión arterial de oxígeno está disminuida de forma severa o el CO2 está aumentado, cuando tengamos inestabilidad hemodinámica, tengamos una alteración importante del estado mental. Gracias.